A finales de 2022, miles de personas se lanzaron a las calles del Perú a protestar por la destitución del presidente Pedro Castillo. El Estado respondió a las masivas manifestaciones con mano dura. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejaron un saldo de más de 45 muertos. Hoy hay pocas protestas, pero el país vive una tensa calma. La ola de descontento del año 2022 puso en evidencia tensiones acumuladas durante décadas. Por los pueblos del Perú. Castillo, un maestro y líder sindical de izquierda, llegó al poder en el año 2021. Después de un tumultuoso año de gobierno, intentó disolver el Congreso y regir vía estado de excepción. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades. Pero este intento de concentrar el poder duró poco. Ante la grave situación generada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se declare la vacancia por incapacidad moral. Castillo fue destituido y encarcelado horas después. La vicepresidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo ese mismo día, hizo rápidamente una alianza con fuerzas políticas de derecha, las élites económicas y las fuerzas de seguridad. Pocos peruanos apoyan a Boluarte y a sus aliados, y el 80% del país piensa que se deben adelantar las elecciones. Aún así, esta coalición ha conseguido algo de estabilidad en un país que ha tenido 6 presidentes en los últimos 7 años. ¿Podrá el gobierno renovar la fe de los peruanos en sus instituciones? ¿O es cuestión de tiempo antes de que estalle una crisis nuevamente en las calles? Hay una total desconfianza, ¿no? Y esto es como una especie de olla de presión que va a volver a estallar en cualquier momento. Aunque la salida de Castillo fue lo que llevó a miles de personas a lanzarse a las calles, el motor del descontento de muchos es la inequidad socioeconómica que caracteriza al Perú. Muchos peruanos además dicen que los líderes en Lima ven a regiones como Puno, que tienen una mayoría de población indígena, con desdén. Los acusan de ignorar las enormes necesidades de sus habitantes. Acá en Puno, un departamento al sur del Perú, fue el epicentro, el núcleo de las protestas que iniciaron a finales del año 2022. Aquí fue donde perduraron por más tiempo el foco de la resistencia, de la lucha social en el Perú. La población en Puno es principalmente población indígena, quechua y aymara. Hay mucha desconfianza con autoridades, no solo de Lima, del gobierno nacional, sino con autoridades locales, autoridades regionales. Puno, principalmente a partir del componente campesino, trabajador, han sido los protagonistas de todo este levantamiento, movimiento social, ¿no?, que ha habido. El sur andino siempre se ha caracterizado por eso, de tener una postura contestataria. Entonces, hay una carga histórica también ahí, ¿no?, de demandas que no han sido respondidas, que tiene que ver con el racismo, con la discriminación, con vernos a los de Puno como, digamos, una zona de sacrificio, ¿no? Ahora el tema extractivo y la contaminación que tienen las cuencas, nuestro lago Titicaca, eso ha sido ese caldo de cultivo, digamos, ¿no?, para que toda la indignación, toda esa carga que se lleva por décadas haya encontrado un punto de quiebre y haya explosionado en ese sentido, ¿no? Y es por eso de que Puno ha estado tanto tiempo en pie de lucha. Los congresistas de Puno casi nunca vienen, no se presentan, no se interesan por los problemas. Entonces, una decepción repetida en nuestro país. Hay mucho racismo entre la misma gente. Hay gente que, por ejemplo, es del campo, después se va a Lima, ya no quiere hablar quechua y también desprecia muchas veces a su propia gente. Pero hay gente en Lima que realmente desprecia mucho a toda la sierra.
Aunque la economía peruana creció sustancialmente durante décadas, Puno y otras regiones vieron pocos réditos del llamado milagro peruano. La pobreza sigue siendo alta, con un 70% de los peruanos trabajando en la economía informal. El COVID hizo evidente la frágil situación de millones de personas. Perú tuvo la tasa de mortalidad per cápita más alta del planeta, y los cierres laborales necesarios para mitigar la pandemia llevaron a muchos a una grave situación económica. La pandemia desnudó al Estado peruano. Sabíamos muchas cosas, pero no teníamos un certificado de mala conducta. Ese certificado de mala conducta nos la dio la pandemia. Esta inconformidad con el sistema hizo que los habitantes de Puno y otras regiones marginadas respaldaran masivamente a Castillo en 2021. Para muchos de sus seguidores, a pesar de las movidas antidemocráticas del presidente, su destitución confirmó su sospecha de que las élites limeñas no prestan atención a los intereses de los pobres. Sobre todo ha significado su imagen, lo que él representaba. Creo que muy aparte de las competencias que pudo tener como candidato y después como presidente, lo que más resaltaba y lo que más se valoraba era la imagen de lo que representaba, ¿no? Profesor rural, alguien que tenía rasgos étnicos propios del peruano neto, ¿no? Del de la sierra. Entonces, todos esos componentes ha hecho de que se le vea a él como imagen, digamos, como bandera, como insignia, como un emblema de que el poder nuevamente se recupere a favor de nosotros, ¿no? Históricamente hemos sido relegados, no hemos cubierto espacios de decisión. La política siempre ha sido ajena a nosotros. El presidente Castillo evidentemente tenía cierta popularidad, no mucha, pero una popularidad focalizada básicamente en el sur y una popularidad además incanjeable, o sea, un sector que estaba con él en cualquier circunstancia, ¿no? Muy comprometida con él, ¿no? Acá en Puno, específicamente en Juliaca, fue donde hubo mayor cantidad de muertes violentas a raíz de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los protestantes, y ese fue uno de los elementos que impulsó a las comunidades a continuar la lucha y a seguir adelante con su propósito y su agenda política. Nosotros acá en el Perú nos sentimos abandonados y traicionados, y por hoy pedimos justicia para nuestros hermanos asesinados, las mujeres de Puno, quechuas y aymaras y urus. Nos sentimos defraudados, decepcionados por una mujer que dicen que es la presidenta, pero para nosotros no es la presidenta. Las protestas por la salida de Castillo pronto se convirtieron en demandas para que el Estado peruano atendiera las necesidades de sus ciudadanos más vulnerables. Muchos de los que se desplazaron para expresar su descontento lo hicieron desde zonas remotas del sur del Perú. Estamos en Muñani, al norte de Puno, una zona rural, queda 4 horas de distancia de la ciudad de Puno, y donde se concentra también una población campesina muy importante de la región. Escuchamos muchos testimonios de sentimiento de desamparo con respecto al Estado, con respecto al gobierno. Hay una fuerte desconexión de estas regiones rurales, muy apartadas de todo, con lo que representa Lima, el centro del poder, y hay mucha población que vive en pobreza, con muchas dificultades del día a día. Y como antes lo comentaba, económicamente no lo tenemos, apenas quesito hacemos, lechecito, no es solvente, así es la extrema pobreza, ¿ves? Así vivimos, pero allá ellos ¿cómo viven? Con el plata, con el sudor del pueblo. Y es una pena decir y mencionar que nuestras autoridades que están en la Nacional en Lima,
que no se dan una mirada hacia las regiones. Y donde las regiones más maltratado es Puno. Estas poblaciones indígenas están profundamente preocupadas por la contaminación ambiental, especialmente en las zonas afectadas por la actividad minera. La contaminación del agua, la degradación del suelo y otros efectos adversos para la salud han empeorado las ya precarias condiciones de vida en estas regiones. Usted mira todo lleno de casas, animales. Para ellos, de allá de los gobiernos que están en Lima, dicen que estas tierras son abandonadas, casi así ellos dicen. Pero no lo está abandonado, lo habitamos. Y ellos de allá no hablan, pero no vienen aquí a ver la vivencia, cómo vivimos. Por eso nosotros hemos hecho huelgas, todo, y hemos hecho parar. Y ahora, otra vuelta, ahora que las mineras nos están invadiendo. Las cabeceras ya están contaminadas con las mineras. Y entonces ahora de las cabeceras baja el agua. Entonces nosotros estamos invadidos. Ahora no tenemos en nuestros ríos. Ahora que es seco, peor. Entonces nos están matando lentamente, pero seguros. Esa es la inquietud que nosotros luchamos y seguiremos luchando. No vamos a cansarnos. A Lima he ido por ese cólera y hacer nuestra voz de protesta al llegar allá. ¿Acaso allá nos escucharon en Lima? Nada, al contrario nos reprimen los militares. A punta de bala nos acorre. Es el sentir de aquí de las mujeres, varones. Nosotros queremos que nuestras tierras sean respetadas, que no nos contamine. Pero no solo en Puno se siente esta clara desilusión con el sistema político. La crisis de representación y los altos niveles de corrupción han hecho que Perú tenga los más bajos niveles de confianza en los partidos y el Congreso en toda la región. La corrupción desenfrenada ha alcanzado las más altas esferas del poder. 7 expresidentes tienen casos legales por corrupción, aunque solo uno, Alberto Fujimori, ha sido condenado. Todo esto se ve agravado por una constitución peruana que permite al presidente disolver el Congreso muy fácilmente. Y a su vez, permite al Congreso destituir al presidente con la vaga acusación de incapacidad moral para permanecer en el cargo. Las protestas, la crisis política en el Perú no es una situación nueva, no es casi un estado de cosas en el Perú desde hace mucho tiempo. Y siempre con estos mecanismos, estas bombas atómicas, que significa, por un lado, este artículo acerca de la vacancia por incapacidad moral, que es un término muy impreciso, ¿no es cierto? Y por otro lado, otro mecanismo que existe, que es el de la confianza, así se llama. Cada vez que hay un gabinete, ¿no? El gabinete tiene que ir al Congreso y pedir que se le dé la confianza. Y según la Constitución, si la confianza se le niega 2 veces consecutivas, entonces el presidente o la presidenta tiene la potestad de cerrar el Congreso, ¿no? Entonces, como te podrás imaginar, todo eso ha generado un ambiente, digamos, de crispación, del cual hasta ahora no salimos. De todas esas circunstancias, ¿no? Más el hecho de que en el Perú no hay partidos políticos, hay centros, digamos, difusos, etcétera, nos llevaron a una elección del año 2021 que terminó en el desastre que significó la elección de Pedro Castillo, una persona sin ninguna preparación, sin ninguna trayectoria, y que además también llegó al poder, digamos, con una visión de confrontación. Sin ninguna duda, la contraparte de eso fue una centro-derecha, una derecha, digamos, un grupo también de la sociedad expresado a través de sus políticos, que hicieron gala pues de racismo, de sectarismo y de todo lo demás. En el Perú no ha habido ley de partidos políticos hasta hace unos años atrás. Y había 5, 6, 7 partidos. Hoy hay una ley y hay 24 partidos. O sea, se ha informalizado más la política, igual que el país, ¿no? El Perú, el 70% del país es informal. Hace 50 años era el 30%. Estamos yendo al revés, o sea, la gente sale indignada también para eso. Sale indignada contra su Estado que no le da nada. Que no le da salud, que no le da educación, que no le da vivienda, que no le da buenas autopistas, buenas carreteras, que le cobran todo. Le cobran todo.
Entonces yo creo que hay esa frustración que un Estado indolente, un Estado incapaz, un Estado ignorante y corrupto, lamentablemente, ¿no? La brecha entre el Estado peruano y sus ciudadanos sigue creciendo. La desconfianza en el Congreso ha crecido aún más recientemente, dadas las medidas que está tomando para debilitar al organismo electoral y partes del sistema judicial. Muchos perciben esto como un ataque a las garantías y contrapesos democráticos en el país. La mayoría de los peruanos coinciden en la necesidad de hacer profundas reformas políticas, pero aún no existe un consenso sobre qué cambios deben realizarse. El Congreso debería empezar por abordar cuestiones que están en el centro de la reciente inestabilidad política, como definir mejor qué se considera incapacidad moral de un presidente para permanecer en el poder. Reformas para que los partidos políticos sean más representativos y menos vulnerables a la corrupción son esenciales. Permitir la reelección de los congresistas y restablecer una segunda cámara del Congreso también podría servir para fortalecer la democracia peruana, aunque en ambos casos la opinión pública se muestra cautelosa y teme que los políticos utilicen estos cambios para servir sus propios intereses. Activistas en Puno y otras regiones quieren convocar una asamblea constituyente, pero incluso los más entusiastas temen que la fuerte polarización existente lleve a un proceso fallido. En su lugar, Perú debería buscar plataformas de diálogo como medio para alcanzar un consenso básico sobre las reformas constitucionales. Boluarte dijo hace unos meses que el diálogo es la mejor manera de encontrar espacios comunes entre las demandas sociales y las acciones del Ejecutivo. Ahora es el momento de cumplir esa promesa, pero no a través de reuniones organizadas por funcionarios desde Lima. En cambio, los múltiples foros que ya existen pueden ayudar a salvar las diferencias entre las personas en regiones marginadas como Puno y los centros de poder. La ONU y la Unión Europea ya se han ofrecido a ayudar para que se den estas conversaciones. El apoyo de la comunidad internacional será indispensable para que sean exitosas. Que los peruanos no estén protestando en las calles no significa que las causas que han llevado a tanto descontento se hayan resuelto. Ahora es el momento para iniciar una difícil pero urgente conversación sobre cómo Perú debe cambiar para responder a las necesidades de todos sus ciudadanos, especialmente de aquellos que históricamente han sido abandonados a su suerte. De otra manera, una nueva crisis de gran magnitud podría asomarse en el horizonte.